Bien, tomografía computarizada, correspondiente al segundo seminario de la materia Física del Radiodiagnóstico del posgrado de Física Médica de la Universidad Central de Venezuela. Este segundo seminario corresponde a las pruebas de control de calidad que se les realizan a un escáner tomográfico. Bien, estas pruebas son destinadas a verificar el performance o el rendimiento del escáner CT. Las pruebas incluyen las de aceptación y puestas en marcha, así como la de estabilidad operacional del escáner. Estas pruebas han sido clasificadas de dos tipos, esenciales y deseables, dependiendo de la importancia en su influencia en la calidad de la imagen y en la dosis de radiación. La prioridad de las pruebas, como ya se mencionó, según la clasificación, son deseables, que describen las prioridades de las pruebas, como ya se menciona en la clasificación, deseables, que describen los procesos de las pruebas que deben ser realizadas si es factible, bien, y esenciales, que se referente a las pruebas que deben ser llevadas a cabo en un servicio. Las pruebas deseables tienen que ser aquellas que se deben realizar de tal forma que sea factible realizar dichas pruebas, y las esenciales son aquellas que se tienen que realizar a toda costa, sin excepciones. Las frecuencias de las pruebas, según la aceptación, son pruebas que aseguran las condiciones de operatividad especificadas por el fabricante. Son aquellas pruebas que permiten verificar las condiciones del equipo según lo que especifica el fabricante de dicho equipo. Las pruebas de puesta en marcha son pruebas que permiten proporcionar una línea de referencia para las pruebas de control de calidad y para futuras optimizaciones. Las pruebas anuales son pruebas de control de calidad que no alteran comúnmente el performance del equipo en un corto plazo. Bien, y las mensuales son pruebas de control de calidad que necesitan ser monitoreadas frecuentemente. Son aquellas pruebas que nos permiten verificar parámetros que pueden influir en la calidad de la imagen y en la dosis a corto plazo. El estándar de realización, quiere decir las tolerancias, los resultados que se vayan a obtener en dichas pruebas pueden ser aceptables, que es un indicativo de que la prueba realizada debe estar dentro de ciertas tolerancias. De lo contrario, el escáner no debería ser usado. Y lo factible o lo deseable, lo que en realidad lo que uno quiere alcanzar como físico, es un indicativo del nivel a alcanzar para la realización de las pruebas bajo circunstancias favorables de operatividad del escáner, si es posible. Bien, bueno, comencemos con las pruebas que realiza el técnico. Entre las pruebas que se deben realizar, que lo realiza el personal técnico, está la alineación de los láseres, está la precisión del scout view, la verificación del número CT, el ruido de la imagen, la uniformidad y los artefactos de la imagen. Tenemos las pruebas que se le hacen al monitor y a la impresora. Tenemos las pruebas, que son ya las tres últimas, son para el caso de escáner que se han destinado para la simulación en radioterapia. Tenemos las pruebas de los láseres externos, la alineación y posición precisa de la mesa o de la camilla, y el número CT de múltiples materiales. Bien, como vemos acá, las cuatro primeras son destinadas a equipos que solamente donde se realican estudios de diagnóstico. Pero si el equipo es destinado también para la simulación en radioterapia, se le tienen que realizar las últimas tres pruebas, además de las cuatro primeras. La alineación de los láseres: debe existir una congruencia entre el láser del escáner y el corte anatómico del paciente. Si el escáner es destinado a la toma de biopsia, esta prueba es de suma importancia. Bien, los láseres tienen que estar totalmente alineados con el plano anatómico del paciente. ¿Cuál es el objetivo? Es garantizar que los láseres internos y externos del equipo estén apropiadamente alineados con este plano, con el plano anatómico y la camilla del equipo. La frecuencia con que se hace esta prueba es mensual, y los equipos, materiales e instrumentos necesarios son nada más que un absorbente delgado, que puede ser un alambre,
¿ok? Y un maniquí destinado para un maniquí, no un maniquí que se utiliza en radioterapia, sino un maniquí destinado para los equipos de tomografía. ¿Cuál es el protocolo? El protocolo para el escáner, se debería usar un corte delgado, el más delgado que se tenga, preferiblemente de 1 milímetro, en modo axial. ¿Cuál es la metodología? Centrar el dispositivo de prueba con los láseres externos. Alineo mi maniquí con los láseres externos. Al maniquí previamente se tienen que enrollar con el alambre, ¿okay? Y lo que voy a alinear, procurando de que el alambre esté lo más paralelo posible al borde, a uno de los bordes externos del maniquí, y lo que voy a alinear son los láseres con ese alambre. ¿Okay? Mover el dispositivo de prueba hacia el plano tomográfico y verificar la alineación con el láser interno. Igualmente se tiene que alinear el alambre delgado o el absorbente delgado con los láseres internos, ¿no? Hacer un escáner sobre el dispositivo de prueba con un corte de más o menos 3 milímetros. Bien, y verificar la alineación del dispositivo. Tengo que verificar en la imagen que adquiero, de que el alambre se vea totalmente, que se vea completamente en la imagen. Bien, y obviamente si no se ve, tengo que alinearlo con el plano anatómico, sacarlo y alinear los láseres con la posición del maniquí, que coincidan los láseres con el alambre o el absorbente delgado. La tolerancia para esta prueba, lo aceptable es de más o menos 5 milímetros y lo deseable o lo factible es de 1 milímetro. Bien, aquí tengo el maniquí y el alambre, que es este círculo rojo. Se enrolla el alambre sobre el maniquí de tal forma que quede lo más paralelo posible a uno de los bordes del maniquí, ¿okay? Del fantoma. Y lo que vamos a alinear es los láseres con el alambre. Precisión del Scout View. El Scout View es utilizado para limitar el escáner o hacer medidas de estudios de pervimetría. Bien, el objetivo es garantizar que la imagen del Scout View indique con precisión la posición del paciente. Esta prueba se hace con una frecuencia mensual y los materiales, equipos e instrumentos necesarios es un maniquí de precisión geométrica. ¿Okay? Ya vamos a ver cómo es ese tipo de maniquí. El protocolo usado para el escáner es un corte de ancho axial de 1 milímetro o de un ancho de reconstrucción de 1 milímetro. La metodología consiste en posicionar el dispositivo de prueba a lo largo del eje de la camilla, ¿okay? En el eje Z. Realiza una imagen Scout de manera que las marcas externas del dispositivo de prueba sean escaneadas. Es decir, al hacer la imagen Scout tengo que garantizar de que el maniquí esté dentro de esa imagen, que se vea completamente. Después localizar las marcas de la imagen Scout y programar un escáner de 1 milímetro sobre estas marcas. Bien, una vez en la imagen Scout vamos a hacer un escáner de 1 milímetro, un escáner puede ser axial, en modo axial, de 1 milímetro sobre esas marcas, ¿ok? Ya vamos a ver cómo es el escáner y vamos a explicar más o menos cómo es el asunto. La tolerancia para esta prueba es de 2 milímetros, que es lo aceptable, y lo factible o lo deseable es de 1 milímetro, ¿ok? Aquí tenemos el maniquí. Este maniquí tiene dos marcas, que son estos dos puntos negros que tenemos acá, y están posicionados a una distancia X que es conocida, ¿ok? El maniquí puede ser un material de PMMA. Este tipo de maniquí se puede construir, ¿ok? Lo único que tenemos que medir, posicionar de forma precisa la posición de estas dos marcas. Estas marcas tienen cierta marca, podría decirse también, en ellas, ¿no? Entonces, cuando se hace el Scout View, lo que vamos a medir la posición desde la marca o desde el punto central hasta este otro punto, y esa distancia nos tiene que dar en el software, el Scout View, nos tiene que dar la magnitud de X, que es la distancia en que están separadas esas dos marcas. Número CT, ruido, uniformidad y artefacto de la imagen. Al escanear un maniquí de agua se obtiene mucha información de interés acerca de la calidad de la imagen mediante un espectro del material. Bien, ese maniquí de agua comúnmente es el maniquí que el fabricante recomienda para hacer estas pruebas, ¿okay?
El objetivo es garantizar: 1. La precisión y uniformidad del número CT. 2. Que los niveles de ruido de la imagen CT e imágenes transversal del field of view se mantengan en tolerancia. Y 3. Minimizar los artefactos de la imagen. Esta prueba se hace con una frecuencia mensual y el único equipo, material o instrumento necesario es un maniquí de agua. El protocolo, según el protocolo del escáner, es según el protocolo de las pruebas de puesta en marcha o según la preprogramación de la AC para el control de calidad. Aparte del maniquí, también es importante usar una aplicación destinada para este tipo de pruebas. La metodología usada es alinear el maniquí con el plano CT, seleccionar el protocolo de relevancia o relevante a la prueba y escanear en modo axial. Repetir el protocolo según el paso 1. El protocolo de relevancia según el tipo de estudio que se hace, según los protocolos clínicos que se utilizan muy frecuentemente para adquirir imágenes. Las tolerancias para el número CT es de más o menos 5 según la referencia, que es lo aceptable, la referencia obtenida en las pruebas de puesta en marcha, o más o menos 4, que es lo deseable, lo factible. El ruido tiene que ser más o menos 25% según la referencia, o más o menos 10%. La uniformidad, más o menos 10 o 4. Los artefactos que comprometan la calidad de la imagen, que es lo aceptable, o sin artefacto, que es lo más factible. Aquí vemos un fantoma de agua. Estos fantomas tienen ciertos insertos, se pueden ver por acá en esta otra imagen. Se le hace un escáner, se calcula un escáner CT en modo axial, se calcula el número CT en cierta distribución o en cierto espacio para determinar su homogeneidad. Se verifica el ruido de la imagen, la uniformidad de la imagen y obviamente los artefactos que puedan existir en cierta imagen. Visualizador de imagen e impresora. Estos son los monitores que se utilizan para visualizar la imagen, o las impresoras para poder imprimir el estudio. El objetivo es garantizar que las imágenes visualizadas sean reproducibles en toda la escala de grises. La frecuencia con la que se hace la imagen puede ser semanal cuando se le haga servicio a los visualizadores e impresoras y cuando se noten degradación de la imagen. Bien, el equipo o material necesario para hacer esta prueba es un patrón de prueba CMPTE o 1APM-TG18. El protocolo no aplica un protocolo como tal porque es una imagen que se evalúa en el monitor. La metodología es visualizar el patrón de prueba en el visualizador, en el monitor. Configurar los contrastes y brillos específicos en el visualizador. Bien, verificar la imagen mostrada con la iluminación ambiental normal de trabajo e imprimir el patrón de prueba. Verificar la película radiográfica en un BioBow. La tolerancia es la diferencia de brillos o densidades entre los parches adyacentes escalonados deben ser visibles. Los parches en el inserto, tanto del 5% como del 95% deben ser visibles. Bien, aquí vemos el maniquí o el patrón de prueba, que es simple y llanamente una imagen que se guarda en la computadora o en la computadora para ser visualizada. Se tiene que jugar con las escalas de brillo y contraste del monitor y se tienen que observar los parches, como lo podemos ver acá, el del 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% y 100%. Se tienen que observar de tal forma que se puedan diferenciar entre cada uno de estos cuadros. Igualmente acá los parches de contraste son estos que están acá. Pruebas adicionales destinadas para equipos que se utilicen en radioterapia como simulador. Tenemos los láseres externos. El objetivo es verificar que los láseres de posicionamiento externo al equipo montados comúnmente en la pared de la sala estén apropiadamente alineados en el plano isocéntrico del tomógrafo. Bien, la frecuencia con la que se hace esta prueba es diaria
o al menos días previos o previo al uso del tomógrafo como simulador. Bien, los equipos necesarios: una herramienta de prueba de control de calidad de láseres CT o una herramienta similar. Ok, ya vamos a ver cómo es esa herramienta. El protocolo: configurar un corte de ancho delgado, preferiblemente de 1 milímetro en modo axial. Bien, metodología: alinear el dispositivo de prueba con los láseres internos, alineando las clavijas. Ok, el maniquí de prueba tiene ciertas clavijas que tienen que ser alineadas con los láseres. Segundo paso: alinear los láseres fijados en la pared con el dispositivo de prueba. Recordemos que la prueba de los láseres del tomógrafo se hizo previamente, entonces se sobreentiende que estos láseres están alineados con el plano anatómico. Entonces lo que tengo que hacer en el primer paso es colocar mi dispositivo de prueba y alinearlos con los láseres del escáner, y luego lo saco sin moverlo de la camilla. Saco la camilla y alineo los láseres de la pared, los que son externos, con mi dispositivo de prueba. La tolerancia es un poco más alta, es de 2 milímetros, que es lo aceptable, o más o menos 1 milímetro, que es lo factible. Aquí vemos el dispositivo de prueba. Fíjense que es un maniquí que puede ser de PMA, que tiene dos clavijas. Esas dos clavijas tienen ciertas marcas que son usadas de referencia, como lo vemos acá, para poder alinear los láseres de la pared. Bien, igualmente se le puede hacer un escáner y se tienen que observar las marcas de las clavijas en el plano anatómico, en el plano tomográfico. Alineación del tope de la camilla y precisión de posicionar. Dice: la camilla y la superficie de la misma deben ser ortogonal al plano anatómico, de manera que se pueda garantizar que la geometría del paciente pueda ser reproducible con precisión en la sala de tratamiento. ¿Okay? El objetivo es garantizar: 1, que la superficie de la camilla se mantenga nivelada y ortogonal con el plano tomográfico, y 2, que el desplazamiento vertical de la camilla sea preciso según lo indicado en el display del tomógrafo. La frecuencia con la que se hace esta prueba es diaria, o al menos días previos al uso del escáner o previo al uso de la simulación. Los equipos, materiales e instrumentos son las herramientas de control de calidad del láser ST o una herramienta similar. Se necesita además una regla de 1 metro, un nivel y unas pesas que tengan una magnitud aproximada de 70 a 140 kilogramos, que se deben distribuir de forma homogénea en la camilla. Protocolo del escáner: configurar un corte de ancho delgado, preferiblemente de 1 milímetro en modo axial. Metodología: 1. Para garantizar el nivel de la superficie de la camilla, se deben colocar en la camilla un peso de 70 kilogramos. 2. Segundo paso: colocar el dispositivo de prueba de láseres en la pantalla, en la parte superior de la camilla, de modo que el borde del soporte quede alineado con el borde de la camilla. Tercer paso: alinee el dispositivo de prueba de láseres con las luces de alineación del pórtico y nivélelo. Cuarto paso: adquirir un solo corte CT con 1 milímetro de espesor. Quinto paso: alinee nuevamente el dispositivo de prueba de láseres con las luces de alineación del pórtico. Y sexto paso: adquirir de nuevo un solo corte CT de 1 milímetro de espesor. Séptimo paso: mida la ubicación de los orificios central en el dispositivo de prueba de láseres de ambas imágenes con la herramienta de curso del escáner. Y por último, repetir todos los pasos, al menos de la A al G, con un peso de 140 kilogramos. Bien, este dispositivo de prueba me va a permitir medir, cuando se hace el escáner, la posición de estas marcas horizontales que están acá. Estas marcas deberían de estar totalmente al mismo nivel de la camilla, para garantizar que la camilla esté totalmente nivelada. La segunda prueba es para garantizar el movimiento vertical de la camilla. Coloque un peso de 70 kilogramos, coloque la regla larga de forma vertical en la parte superior de la camilla. ¿Okay? Observe y mida la posición de la altura de la camilla desde el piso
hasta la superficie de la camilla. Observe la posición de la regla cuando la camilla suba o baje. Realice el registro y compare varias medidas de la regla con lo indicado en el display del gantry. ¿Bien? Y repita los pasos A al D con un peso de 140 kilogramos. El nivel de tolerancia de la camilla debe ser de 2, del nivel de la camilla tiene que ser de 2 milímetros o de 1 milímetro, que es lo factible. Y el movimiento vertical de la camilla tiene que ser 2 milímetros, que es lo aceptable, o 1 milímetro, según lo que es lo factible. Número CT de múltiples materiales. El cálculo de la distribución de la dosis es llevado a cabo por medio de la densidad electrónica de los órganos involucrados en el volumen irradiado. ¿Okay? El número CT es una relación, como lo vimos en el primer seminario, que es un número que relaciona la densidad electrónica de los materiales. ¿Okay? Esta densidad electrónica, o estos valores de densidad electrónica, son utilizados para hacer el cálculo de la distribución de dosis en radioterapia. El objetivo es garantizar que el número CT de una gama de materiales se mantenga dentro de los valores requeridos para que el escáner sea utilizado para la planificación en radioterapia. La frecuencia con la que se hace esta prueba es mensual. Los equipos necesarios es un maniquí con insertos de materiales de diferentes rangos de número CT que son conocidos. Protocolo: el destinado para radioterapia. Metodología: centrar el maniquí con el isocentro del plano anatómico o tomográfico, seleccionar el protocolo adecuado y realizar el escáner, ¿okay? Y repetir para todos los protocolos utilizados en radioterapia. La tolerancia tiene que ser de más o menos 20, que es lo aceptable, o 4, que es lo factible. Aquí vemos una tabla de resumen de las pruebas que realiza el técnico y destinado a un tomógrafo de radiodiagnóstico. Y vemos las 3 pruebas adicionales para un tomógrafo destinado a la radioterapia. Pruebas que realiza el físico. Entre las pruebas que realiza el físico tenemos la inspección visual y revisión de los programas, la alineación de los láseres, la precisión del Scout View, los valores de KB y de HBL, la dosis de radiación, la precisión del número CT, ruido de la imagen, uniformidad y artefacto de la imagen, los monitores y las impresoras, el ancho del corte, el ancho del haz, la resolución espacial, los láseres externos, la precisión de la camilla, la inclinación del gantry y la precisión del número CT. Las 4 últimas pruebas se tienen que hacer para aquellos tomógrafos destinados a ser usados en radioterapia. La inspección y revisión de los protocolos. En una inspección visual se puede lograr mucho sin usar un solo equipo de prueba especializado. ¿Okay? El objetivo es garantizar que el escáner CT y las áreas adyacentes sean seguras y tengan el suministro de protección a la radiación necesaria. Las pruebas de control de calidad del escáner CT sean ejecutados en el lapso de tiempo establecidos y que las acciones correctivas sean aplicadas cuando sea necesario. Y 3. Proveer asistencia y retroalimentación referente a la protección y pruebas para el técnico y el médico. Esta inspección visual se realiza anualmente o durante la aceptación. Los equipos necesarios, materiales e instrumentos, es una lista de revisión de la inspección, hoja y registro de pruebas y protocolos escritos de seguridad radiológica. El procedimiento: 1. Evaluar el escáner CT, la sala del escáner de reposo y las áreas operativas y computadoras. Revisar las hojas de registro de las pruebas y protocolos escritos de seguridad radiológica. Revisar los protocolos del escáner y procedimientos escritos de seguridad radiológica. Alineación de los láseres. El objetivo es confirmar que los láseres internos y externos del escáner estén apropiadamente alineados en el plano anatómico del paciente y con la camilla. ¿Okay? El procedimiento a efectuar es tal cual el procedimiento que realiza el técnico. La frecuencia con la que se hace es mensual y los equipos necesarios: un absorbente delgado de 1 milímetro y un maniquí.
La tolerancia es un poco más alta, es de más o menos 5 milímetros, que es lo aceptable, o más o menos 1 milímetro, que es lo factible. La precisión del Scout View. El objetivo es garantizar que la imagen del Scout View indique la precisión del posicionamiento del paciente. La frecuencia es mensual y los equipos, materiales e instrumentos necesarios son el maniquí de precisión geométrica, que es tal cual el que utiliza el técnico para realizar la prueba de precisión del Scout View, y el procedimiento es el mismo, pero la tolerancia es un poco más alta, más o menos 2 milímetros, que es lo aceptable, o 1 milímetro, que es lo factible. Los valores de KB y HBL. Estas medidas no son necesarias, al menos que se haga en las pruebas de puesta en marcha o cuando se sospeche de una alta dosis al paciente. Si se sospecha que el KB está fuera de tolerancia o que no está ocurriendo una filtración, entonces se debe hacer unas medidas de verificación y comparar con los valores obtenidos en la puesta en marcha o con los valores publicados por organizaciones independientes tales como la IPAD. Dosis de radiación. Es importante que el haz de salida se mantenga dentro de una constancia, de manera que se imparta la dosis más baja de radiación al paciente, obteniendo una imagen de buena calidad. El objetivo en la aceptación para comparar: 1. El CTDI volumétrico con lo especificado por el fabricante. 2. El valor del CTDI en aire para todos los haces de rayos X colimados con lo indicado por el fabricante. En la puesta en marcha, para 1. Determinar los valores del CTDI volumétrico y DLP para cada protocolo clínico. 2. Medir todos los valores de CTDI en aire para todos los haces de rayos X colimados y KBs. 3. Confirmar los valores de CTDI volumétrico y DLP mostrados según el protocolo configurado. En las pruebas anuales, para 1. La revisión de los valores de CTDI volumétrico y DLP para cada protocolo clínico. 2. Confirmar pequeñas variaciones del CTDI volumétrico. Y 3. Revisar la precisión de los valores de CTDI volumétrico y DLP mostrados en el display. La frecuencia con la que se hacen estas pruebas es en la aceptación, la puesta en marcha y en las pruebas anuales. Los equipos, materiales e instrumentos necesarios: un dosímetro, electrómetro, maniquí y soporte para el dosímetro. El protocolo del escáner en la aceptación según las especificaciones del fabricante, en la puesta en marcha y las pruebas anuales según el rango de uso típico para el KB y MA, tiempos y modos de escáner y kernel de reconstrucción típico de tejidos suaves. La metodología utilizada para medir el CTDI volumétrico es posicionar y alinear el maniquí de cabeza e introducirlo hacia el gantry para posicionar el dosímetro. Realizar un Scout View para verificar la posición del maniquí. Seleccionar un protocolo y registrar y comparar las lecturas del electrómetro. Reposicionar el dosímetro y repetir el protocolo. Repetir todo el procedimiento con el maniquí de cuerpo. En el paso de reposicionar el dosímetro, inicialmente lo hacemos con el dosímetro en el centro del fantoma. Luego sacamos el dosímetro o la cámara de ionización y los vamos colocando en las posiciones periféricas que están a 1 centímetro de profundidad de la superficie del fantoma. Y luego se tiene que retirar el maniquí de cabeza y posicionar el maniquí de cuerpo, para luego repetir todas las medidas anteriormente realizadas con el maniquí de cabeza. Metodología para medir el CTDI en aire: posicionar y alinear el dosímetro e introducirlo hacia el gantry. ¿Okay? Se tiene que asegurar de que el dosímetro esté lo más isocéntrico posible al plano tomográfico. Hacer un Scout View para verificar la posición del dosímetro. Seleccionar 120 KB y 100 MA con la colimación más amplia de rayos. Registre la medida del electrómetro. Repite el procedimiento para todas las colimaciones de rayos X disponibles y repite el procedimiento variando también el KB y el MA. La tolerancia para el primer objetivo tiene que ser menor a 20% entre lo especificado por el fabricante y lo medido, que es lo aceptable. Para el segundo objetivo
que tiene que ser también menor al más o menos 20% entre lo mostrado en pantalla y lo medido, que es lo aceptable. Y para el CTDI en aire, para cada uno de las colimaciones de rayos X, tiene que ser menor al 20% comparado con lo especificado por el fabricante y lo medido, que es lo aceptable. Y anualmente, más o menos menor al 20% comparado con las medidas tomadas en la puesta en marcha, que es lo aceptable. Aquí observamos un fantoma utilizado para estas pruebas. Vemos que aquí tenemos el maniquí de cabeza y el de cuerpo, ¿okay? Y vemos que tiene varios insertos, varios orificios por donde se introduce la cámara de ionización, que este tipo de cámara tiene un volumen de 3 milímetros cúbicos. Prueba del número CT, ruido, uniformidad y artefacto de la imagen. El objetivo en la aceptación se debe garantizar que 1. El número CT se mantenga dentro de los rangos especificados por el fabricante. 2. Los niveles de ruido cumplan con las especificaciones del fabricante. 3. Que el número CT sea uniforme en un medio homogéneo. Y 4. Que los artefactos no sean visibles. En la prueba de puesta en marcha se debe garantizar que 1. Los valores del número CT y 2. La homogeneidad del escáner sean registradas sobre un rango clínico en relación a la energía del haz de rayos X y del volumen irradiado. Y 3. Que los valores de ruidos y uniformidad de referencia sean adecuados para las pruebas del control de calidad del técnico. En las pruebas anuales, garantizar que el ruido y uniformidad de la imagen se mantenga dentro de los límites de tolerancia. La frecuencia con la que se realizan esta prueba es en la aceptación, en la puesta en marcha y anualmente. Los equipos utilizados para la prueba es un maniquí con las especificaciones del fabricante, que es lo más idóneo, y un maniquí de agua o PMMA de cabeza y cuerpo para la puesta en marcha y el anual. Los niveles de tolerancia para el número CT es de más o menos 5, que es lo aceptable, o más o menos 4, que es lo factible. El ruido es de más o menos 25%, que es lo aceptable, o 10%, que es lo factible. La uniformidad, más o menos 10, que es lo aceptable, o más o menos 4, que es lo factible. Los artefactos, con artefactos que no comprometen la imagen, que es lo aceptable, o sin artefactos, que es lo factible. Los protocolos escáner a utilizar son cubrir todo el rango de KB y MA y el rango clínico en la puesta en marcha y en el anual. Aquí observamos un maniquí utilizado para estas pruebas. Bueno, observamos varios maniquí. Vemos que estos maniquí tienen ciertos insertos con diferentes densidades electrónicas que es conocida, ¿okay? Por lo menos aquí vemos esta imagen, que tenemos que la unidad de Ohmfield para el agua es 0, el acrílico es más o menos 20, el aire es menos 1000 y del hueso es de más 910. Visualización de imagen e impresora. El objetivo es, en la aceptación, garantizar que la visualización de la imagen tenga un rendimiento específico como 1. Distorsión geométrica, ajuste del tamaño y iluminación. 2. Verificación del contraste y ruido de la visualización del visualizador. Y 3. Verificar el patrón de prueba CMPT o AAPM, que es 18. En las pruebas de puesta en marcha, garantizar que la iluminación de la sala y del visualizador sea aceptable. Y en las pruebas anuales, garantizar que 1. Los tamaños de la imagen sean proporcionales. 2. Verificar que la iluminación de la sala y los visualizadores sea aceptable. Y 3. Verificar que el contraste y ruido del visualizador se mantenga dentro de lo especificado. 4. Verificar que el patrón de prueba cumpla los requerimientos del 5% y 95%. Y 4. Probar la impresora. Las frecuencias en la aceptación, puesta en marcha y en el anual. El equipo, materiales e instrumentos necesarios es un fotómetro de 5 a 10 milímetros de diámetro, densitómetro óptico con una apertura de 3 milímetros. Las tolerancias. En la visualización de los patrones se tienen que observar los parches del 5 al 95%, que es lo aceptable. En los niveles de luz, en la estación de trabajo 1,
la candela tiene que ser de 500 por cada metro cuadrado, y en la estación 2 tiene que ser de 200 por cada metro cuadrado. O, que es lo factible, en la estación 1 tiene que ser de 600 candelas por metro cuadrado, o en la estación 2 tiene que ser de entre 250 y 300 la intensidad de luz por cada metro cuadrado. La iluminación tiene que ser de 15 a 50 lúmenes, que es lo aceptable, y para el view bulb tiene que ser de 1800 candelas por metro cuadrado, que es lo aceptable, o 3000 intensidad de luz por cada metro cuadrado. Aquí observamos el parche, el patrón de prueba, y observamos la tolerancia para cada uno de estos parches. Vemos que para el parche del 0% la densidad es de 2.45, pero la tolerancia tiene que ser de 0.10. Para el del 90% podemos observar que la densidad es de 0.30, pero la tolerancia es de 0.05. Ancho de corte de la imagen. La correspondencia del espesor del corte de la imagen con el espesor del corte del tejido debe ser garantizado. El objetivo es garantizar que el ancho de corte de la imagen reconstruida corresponda al seleccionado. La frecuencia con la que se hace esta prueba es en la aceptación y anualmente. Los protocolos utilizados en la aceptación son todas las colimaciones de AS. En la puesta en marcha, todos los cortes de relevancia clínica según el número de cortes reconstruidos, y en las pruebas anuales según la realización de las pruebas de puesta en marcha. Existen dos metodologías para hacer estas pruebas. Una es en modo axial, que es alinear el dispositivo de prueba con el plano anatómico, hacer el score view y centrarlo con el field of view. B. Realizar un escáner en modo del protocolo determinado. Y C. Repetir el procedimiento para todos los protocolos. En el modo helicoidal, alinear el disco metálico del dispositivo de prueba con el plano anatómico y hacer el score view y centrarlo con el field of view. Ya vamos a observar cómo es el dispositivo de realizar el escáner con el protocolo determinado, hacer la reconstrucción de la imagen y por último repetir el procedimiento para todos los protocolos. La ecuación para calcular el ancho del corte es igual al producto de la tangente del ángulo que se mide en el dispositivo de prueba por el Furwy-Hart medium. Es el ancho medio de la distribución. Los niveles de tolerancia en milímetros de menores a 1 tiene que ser igual a menor el ancho nominal más 0.5, que es lo aceptable, o mayor a 1 y menor o igual a 2, tiene que ser más o menos el 50%, que es lo aceptable, o si el ancho corte nominal es de 2, es mayor a 2, tiene que ser más o menos 1. Aquí observamos el dispositivo de prueba. Es un fantoma, que puede ser el de agua o PMMA, pero este fantoma tiene de forma transversal y de forma diagonal un alambre o un absorbente delgado, ¿okay?, con un ángulo conocido respecto al plano tomográfico. ¿Okay? Se tiene que hacer una proyección y se va a medir el ancho con el ancho según lo observado en el absorbente. Ancho del haz de rayos X. Esta es la medida de la colimación del haz de rayos X a lo largo del eje Z. Bien, el objetivo es determinar 1. La precisión de la colimación configurada y 2. La extensión de la superposición del haz. Frecuencia, aceptación y puesta en marcha. Equipos, materiales e instrumentos. Una franja de película radiográfica cromática o un arreglo de TLD. El protocolo del escáner en la aceptación según lo indicado por el fabricante y en la puesta en marcha para todas las colimaciones posibles del escáner. La metodología: colocar la película radiográfica sobre un bloque de foam y posicionarla sobre la camilla de forma isocéntrica con el plano tomográfico. Hacer un escáner axial con KBIM adecuado a la densidad máxima de la película. Repetir el procedimiento para todas las colimaciones y varios valores de KBIM. La tolerancia: en la aceptación, el ancho del haz de rayos X debe estar dentro de lo especificado por el fabricante.
Para la superposición de las, se debe comparar las medidas con los datos disponibles. Datos disponibles según las publicaciones o según lo proporcionado por el fabricante. La resolución espacial es un parámetro clave en la optimización de la imagen y de la dosis de radiación. El objetivo es garantizar que la resolución espacial de una imagen reconstruida cumpla con los estándares del fabricante. Esta prueba solamente se hace durante la aceptación del equipo. Y los materiales utilizados para esta prueba es un maniquí para la medida de la resolución espacial y una aplicación especializada para la evaluación del MTF, que es la transformada de Fourier modulada. El protocolo en la aceptación según las especificaciones del fabricante y la metodología es centrar el maniquí en el plano tomográfico y configurar los parámetros del protocolo para hacer el escáner. El maniquí utilizado es un maniquí de agua o según las recomendaciones del fabricante. La tolerancia, los valores tienen que estar dentro de las especificaciones dadas por el fabricante. Aquí observamos un maniquí de PMMA y de agua que tiene ciertos materiales, el de PMMA insertado, el cual son utilizados para calcular la MTF. Pruebas adicionales destinadas a radioterapia. La alineación de los láseres externos, como ya lo mencionamos en las pruebas que realiza el técnico, el objetivo es verificar que los láseres de posicionamiento externo del escáner CT montados en la pared estén apropiadamente alineados con el plano isocéntrico tomográfico. La frecuencia es diaria o antes de utilizar el tomógrafo para la simulación. Los materiales utilizados es una herramienta de pruebas de láseres o una herramienta similar. La tolerancia tiene que ser de más o menos 2 milímetros, que es lo aceptable, o 1 milímetro, que es lo factible. Alineación del tope de la camilla y precisión del posicionamiento. El objetivo es garantizar que 1. La superficie de la camilla se mantenga nivelada y ortogonal con el plano tomográfico, y 2. Que el desplazamiento vertical y longitudinal de la camilla sea preciso según lo indicado en el display digital del gantry. 3. Que la indexación y posicionamiento con el control del escáner sea preciso. La frecuencia con la que esta prueba se hace durante la aceptación, la puesta en marcha y anualmente. Los equipos, materiales e instrumentos necesarios para esta prueba es una herramienta de prueba de control de calidad de los láseres o una herramienta similar, una regla de 1 metro y un nivel y unas pesas con magnitud de 70 a 140 kilogramos que se van a distribuir de forma homogénea en la camilla. La tolerancia, el nivel de la camilla según la evaluación visual aceptable, indicador digital tiene que ser de más o menos 1 milímetro, que es lo aceptable, y el movimiento de la camilla más o menos 2 milímetros, que es lo aceptable, o más o menos 1 milímetro, que es lo factible. Inclinación del gantry. Los escáneres con el gantry inclinado son utilizados en radiodiagnóstico, pero no así en radioterapia, por lo que el reposicionamiento del gantry de forma vertical debe ser preciso. El objetivo es que el indicador angular del gantry en la posición vertical se mantenga dentro del más o menos 1 grado. La frecuencia es anual. Los equipos necesarios, una herramienta de prueba de control de calidad de los láseres o una herramienta similar. La metodología es alinear el dispositivo de pruebas con los láseres verticales del gantry, inclinar el gantry y verificar la alineación de los láseres con el dispositivo de prueba. Esto se debe realizar inclinando el gantry hacia adelante y hacia atrás. Bien, la tolerancia tiene que ser de más o menos 1 grado, que es lo aceptable o lo factible. Calibración de la densidad electrónica. La densidad electrónica, como ya se mencionó, está intrínsecamente relacionada con el número CT y es utilizada en radioterapia para hacer el cálculo de la distribución de dosis. El objetivo es establecer la relación entre el número CT y la densidad electrónica para ser usado en radioterapia. La frecuencia con la que se realiza esta prueba es en la aceptación y anualmente. Equipos, materiales e instrumentos necesarios. El maniquí con insertos con diferentes materiales con valores conocidos de densidad electrónica. El protocolo, los parámetros usados en radioterapia, variando el KB y 300 MA. Metodología: alinear el maniquí con el plano tomográfico, hacer un square view y central con el field of view. Hacer
el escáner y tomar los valores de unidades Humphrey sobre una región de interés. Y por último, repetir el procedimiento para todos los protocolos. La tolerancia tiene que ser de más o menos 5 unidades Humphrey en agua o más o menos 20 unidades Humphrey para cualquier otro material. Otras pruebas a realizar. Tenemos el levantamiento radiométrico, cuyo objetivo es evaluar los niveles de la exposición ocupacional y del público. La frecuencia con la que se hace esta prueba es en la aceptación y cada 4 años. Los equipos, materiales e instrumentos necesarios son dosímetro, electrómetro, maniquí de abdomen y cinta métrica. La metodología es elaborar un croquis de la instalación. 2. Establecer los parámetros operacionales y medición del LAS secundario según lo indicado por los organismos reguladores de la práctica, y definir los parámetros del cálculo. La tolerancia en las áreas controladas tiene que ser de 0.10 milisievert por semanas o 5 milisievert por años. En las áreas libres o no controladas, 0.01 milisievert por semanas o 0.5 milisievert al año. Radiación de fuga. El objetivo es evaluar la radiación de fuga del cabezal del tubo de rayos X. La frecuencia con la que se hace esta prueba es durante la aceptación. Equipos, materiales e instrumentos necesarios para la prueba es un dosímetro, electrómetro, película radiográfica y una lámina de plomo. La metodología utilizada es localizar la lámina de plomo de manera que se bloquee la salida del LAS. Cerrar completamente el colimador e irradiar con el máximo valor de KB y mínimo de MA. Exponer la película radiográfica con el tubo estacionario y posicionar el dosímetro en las áreas de alta intensidad halladas en la película radiográfica. Bien, en la película radiográfica se van a marcar los puntos donde hay una fuga de radiación, por lo que el dosímetro se tiene que posicionar en esos puntos y medir cuánto es dicha fuga. La tolerancia tiene que ser de menos de 1 mg por hora a 1 metro para un área de menor o igual a 100 milímetros cuadrados. Bueno, muchísimas gracias por su atención. ¿Tienen algunas dudas? Le voy a dejar el correo para que me escriban al correo, estaré al pendiente si tienen alguna duda.